el proyecto Tía María y los problemas que ha traído también a la población dadas las manifestaciones. La posición del gobierno, como para todos, es clara: el proyecto debe ir. La posición de la población es que este proyecto no debería ir porque perjudicaría su cultivo. Pero ¿quién mejor que ellos para poder explicarnos? Le damos la bienvenida. Empezamos por el lado izquierdo. Le damos la bienvenida al doctor Alfredo Álvarez. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, en principio tenemos una población dividida, enfrentada. Tenemos un orden público que se ha roto y un gobierno sin brújula, ¿no? Una situación que hoy día nos da Sauder con una apertura de paz social, pero por un corto tiempo. Es un problema que tiene que ser resuelto y donde el gobierno tiene que asumir un rol de liderazgo, ¿no? Así es. Vamos a saludar primero a las personas que están con nosotros y vamos a proceder con las preguntas. Saludamos también, por supuesto, a Alfredo Álvarez Díaz, a Humberto Laichea Guillén, él es analista político y también nos acompaña hoy día. ¿Cómo está? Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación y obviamente este es un tema importantísimo y se entiende que va mucho más allá del proyecto minero en sí mismo. Sí. Porque las consecuencias de violencia que ha padecido la ciudad los últimos días expresan un problema que va más allá de Tía María, más allá del proyecto minero, y es algo sobre lo cual todos debemos tener una responsabilidad. Vamos a empezar con una pregunta, espero seamos breves para que podamos avanzar en más temas. Empezamos en todo caso con el doctor Alfredo. Doctor Alfredo Álvarez, ¿qué opina del mensaje que dio el presidente de la República hoy día? Bueno, yo siento que tenemos un gobierno sin brújula, ¿no? En principio ha enarbolado los principios de una sociedad democrática, que es el orden público, el respeto a los derechos de las personas y a la inversión dentro del marco de la inversión extranjera. Pero en general lo que se esperaba y lo que el pueblo del Perú y Arequipa esperaba era propuestas de solución a este problema. Entonces finalmente ha acudido, ha exhortado a Sauder a que emita un pronunciamiento, que lo ha hecho en buenos términos, pero creo que es un poco tardío, ¿no? Ya hay muertos, hay una violencia que ha generado el desborde social contenido. Estamos hoy día los peruanos y arequipeños enfrentados. Así es. Entonces, esto es un periodo de paz que quizás sea corto, no sé, pero como bien dice Humberto, el tema no va solo en Tía María. O sea, acá tenemos un problema mucho mayor, de mayor connotación y que implica todo un proceso de inversión a nivel nacional de nuestros recursos naturales. Sentimos que es necesario que este modelo ya no resiste más. Tenemos que cambiar y ver el tema de licencia social, pero verlo y enfrentarlo con amplitud. No ha habido diálogo, no ha existido diálogo. Nadie puede decir que en este caso, puntualmente en el caso de Tía María, en un momento determinado se abrió un diálogo que comprometía a todos los a quienes tenían que participar. No ha habido esto. Muy bien, doctor, por supuesto. Y le preguntamos también, por supuesto, a Humberto Laichea, ¿qué piensa del anuncio que hizo el presidente de la República hoy día? Bueno, en realidad la situación del gobierno es muy difícil. Para quienes hemos seguido este proceso desde hace casi 8 años, podemos señalar responsables, culpables, podemos inclusive teorizar sobre lo que podría ser, pero eso no va a resolver el problema hoy día. Claro que sí. Y lo que dice el señor decano del Colegio de Abogados de Arequipa es cierto, necesitamos soluciones. Entonces, a mí lo que me preocupa es que vengan autoridades y digan, vamos a hacer un proceso de diálogo. En estas circunstancias, me preocupa también de que se quiera poner en el mismo plano a personas que están cometiendo delitos y que no tienen ninguna justificación, porque el hecho de tener un reclamo, una protesta o creer de que va a ser perjudicado en su interés particular, de ninguna manera justifica la violencia que hemos visto que ha causado muertes y en el caso de Arequipa estos últimos días tremendos daños. No solamente las agresiones, sino daños a la propiedad pública y económica. Entonces, no se puede poner en el mismo plano, no se puede decir vamos a dialogar, son dos partes, están confrontados, no es así. Primero debemos restaurar un principio de autoridad y el Estado de Derecho para podernos entender. Pero restaurar el principio de autoridad implica que entre el ejército, que se declara emergencia, Arequipa y haya más represión. ¿No cree que eso generaría más violencia? No estamos diciendo de que pase por poner al ejército. Restaurar el principio de autoridad en primer lugar debería significar que cada uno cumpla su rol. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, los operadores jurídicos tenían una responsabilidad para identificar
procesar y sancionar a los que están cometiendo delitos, de tal manera que separas la paja del trigo y te reúnes con los pobladores o sus representantes legítimos para tratar el tema que creen que los va a afectar, que es la contaminación. ¿Dónde podemos buscar el diálogo en todo caso si la posición es intransigente? Por un lado, la población no quiere que vaya el proyecto y por otro lado, el gobierno quiere que el proyecto vaya a rajatabla. ¿Cómo podríamos buscar el diálogo ahí, el acercamiento? ¿Cómo nos ponemos neutrales? Si al final, cuando se trató de buscar el diálogo, lo que hicieron los dirigentes fue patear el tablero y retirarse. Bueno, en principio creo que tenemos que recoger la verdad. Tenemos que hablar sobre principios. La democracia significa respeto a las instituciones, a un sistema judicial, a un sistema de justicia. ¿Qué pasa? Acá se ha pretendido imponer un proyecto y no se ha querido dialogar. Desde un inicio no ha habido un diálogo, ha habido una imposición. Tenemos una población indignada. Tenemos en esto varios responsables. El primer responsable es el gobierno. Así es, claro. Porque el gobierno tiene que dar seguridad, tiene que mantener el orden público. Y esto no se ha producido así. ¿Por qué? Porque el gobierno sencillamente ha dividido el país en dos protagonistas. Los buenos peruanos y los malos peruanos. Los malos son los que no están de acuerdo con la ley. Así es, con la mayoría. Y los buenos son aquellos que están ahí. Y entonces así parten mal las cosas. Eso no es respeto a los valores democráticos. Así y el es. colegio ha venido sosteniendo desde un principio. Nosotros viajamos al Valle de Tambo y señalamos de que acá no había un diálogo sincero. Viene un premier y dice, y señala abiertamente que él no está dispuesto a sentarse o dialogar con cuatro delincuentes. Es más, él defiende la posición y habla de los policías. Estamos a favor de los policías, defendemos a los policías, pero que los pobladores también que fallecieron en este... Muy bien. Hay un ministro del Interior que ha reconocido que ha habido la inobservancia del protocolo que debe mantener la Policía Nacional. Entonces, hay una situación muy difícil en la que también Sauder ha estado guardando silencio. Así es. Hoy día hemos escuchado una Sauder distinta. Claro, hoy salió por fin a negociar y hoy salió por fin a hablar y dar la cara, ¿no? Cosa que debió ser desde el primer acto de violencia. Pero vamos a hablar justamente sobre este tema también, Humberto. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo tengo una lectura distinta. ¿Cuál es tu lectura? Porque parto de la idea de que este problema, como digo, va más allá del proyecto minero. Este no es un conflicto solamente social y ambiental, este es un problema político porque acá detrás hay una propuesta ideológica, política, electoral, la lucha contra el sistema. No se está imponiendo un proyecto, señor decano. Esto tiene más de 8 años siguiendo los procedimientos que señalan todas las normas. ¿Ya? Podemos discutir si el EIA está bien hecho, no está, etcétera, etcétera. Podemos dudar de la capacidad de los funcionarios, todo lo que usted quiera. Pero dentro del ordenamiento jurídico, este proyecto ha cumplido las normas. No es suficiente. ¿Cuáles son cumplir las normas? Si hay un estudio de impacto ambiental que es observado por la UNOPS, que tiene más de 100 observaciones, y al final intentan cambiar estas observaciones, no llega a la población, Sauder sigue con una posición un poco intransigente. Lo que ha hecho hoy día Sauder es algo que no ocurría hace mucho tiempo. Es más, Sauder debió salir a dar la cara el primer día para tratar de apaciguar los ánimos y buscar el diálogo del consenso. Es más, tal vez pedir la suspensión del proyecto por un tiempo mientras se calman los ánimos y trabajar ellos con la población para tratar de concientizarlos. Pero han seguido este tema del soborno, por ejemplo, a este dirigente Pepe Julio Gutiérrez. Todo el mundo acusa al dirigente y con justa razón, pero nos olvidamos de un actor principal también, ¿no? Para que haya este acto de corrupción debe haber una persona que soborna y otra que acepta. Y Sauder, pero solo para terminar la idea, pero el asunto es ese, de que las 138 observaciones de la UNOPS nunca dijeron que el proyecto no debía hacerse, que el proyecto era inviable o que el proyecto iba a contaminar. Y eso se refiere a un expediente que ya feneció, porque hay un nuevo estudio de impacto ambiental. Efectivamente, yo concuerdo en que el Estado, la empresa, no han informado adecuadamente. Pero ¿cómo vas a informar en un sitio donde cada taller que se ha convocado iban y apedreaban, tiraban bombas molotov? Y no solamente por el tema de minería. Igual era por agricultura, igual era por las represas. Entonces, en el Valle del Tambo durante los últimos años hay un régimen de violencia que mantiene secuestrada a la población y que por la impunidad de los responsables es que hasta ahora creen de que ese es el único camino para imponer su verdad, la violencia. Muy bien. Doctor, ¿qué opina usted del tema? Sinceramente, yo no creo que un ciudadano, cualquier ciudadano, pueda vivir en base a violencia. Eso no podemos aceptarlo. En una cultura donde se tienen valores democráticos, no podemos considerar que a alguien, un ser humano, solo le interese la violencia. O sea,
La violencia es consecuencia de algo, de abandono, de intransigencia, de falta o carencia de valores. Puede darse el caso. Pero acá no sucede eso. Tenemos una población indignada porque ha sido una población descuidada por el gobierno. Entonces, se puede dar, el derecho aparece para dar seguridad a la sociedad. Y entonces se crea un marco jurídico, efectivamente, se han cumplido con las normas que regulan el proceso de inversión, de estudio de impacto ambiental y todo lo demás. Pero se han olvidado de algo que es mucho mayor, el pacto social. ¿Qué es el pacto social? El acuerdo de voluntades, donde el pueblo decide someterse a un pacto y este pacto está representado por la Constitución política del Estado. Entonces, la Constitución, ¿qué señala? El ejercicio de derechos fundamentales y el respeto a la dignidad del ser humano. Muy bien. Y eso hemos abandonado en el caso del Valle de Tambo y en otros lugares. El derecho tiene que ir adaptándose, es dinámico, evoluciona, Claro. y entonces esta inversión, este modelo de inversión que se ajusta al marco legal y que cumple todas las condiciones y características que se señala, finalmente no resiste más. Claro.